En el programa de hoy, Papa Francisco se viene recuperando tras operación y permanecerá en hospital por algunos días más. El Santo Padre anunció que clausurará el Congreso Eucarístico de Budapest y realizará un nuevo viaje apostólico. Además, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos será juzgado en el Vaticano por corrupción en inversión en Londres. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco se sometió a una operación quirúrgica programada. Tras esta intervención, el Santo Padre permanecerá algunos días más hospitalizado para continuar con su recuperación. Veamos los detalles. El Papa Francisco se encuentra en buen estado general de salud y permanecerá en el hospital durante unos días debido a la operación quirúrgica a la que fue sometido el pasado domingo 4 de julio por una estenosis diverticular. Así lo informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien también comentó que dicha intervención quirúrgica en la parte final del colon, en el intestino grueso, fue realizada en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma y consistió en una hemicolectomía izquierda que duró unas 3 horas. Si bien se desconocen los detalles precisos del caso médico del Papa Francisco, es importante indicar que una estenosis es un estrechamiento en un conducto del cuerpo, en este caso en el colon. Al respecto, en un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, se describió que el Papa Francisco de 84 años reaccionó bien a la intervención realizada bajo anestesia general y que se encuentra consciente y con respiración natural. Cabe mencionar que según informó la prensa italiana, el Santo Padre se dirigió al hospital inmediatamente después del rezo del Angelus Dominical. Llegó al Gemelli alrededor de la 1 p.m. acompañado por una persona en el coche que suele transportarlo cuando sale del Vaticano. En esa línea, la operación quirúrgica comenzó alrededor de las 6:30 p.m. hora de Roma. Es preciso recordar que, como es tradición, la prefectura de la Casa Pontificia informó hace poco que durante el mes de julio se suspenderán las audiencias generales semanales que el Santo Padre preside los miércoles y que serán retomadas hasta el miércoles 4 de agosto. De igual forma, se prevé que los fieles puedan seguir el rezo del Angelus Dominical. Oremos por la salud y la recuperación del Santo Padre. Por otro lado, antes de ser sometido a esta operación, el Papa Francisco anunció en el rezo del Ángelus que clausurará el Congreso Eucarístico de Budapest y que visitará Eslovaquia. Este domingo 4 de julio, al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco confirmó su presencia en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, en Hungría, y la realización de un viaje apostólico a Eslovaquia. Como se recuerda, el Santo Padre ya había anunciado su intención de asistir a la Eucaristía final del Congreso Eucarístico durante la conversación que tuvo con los periodistas que lo acompañaron en su vuelo de regreso a Roma tras su viaje apostólico a Irak del 5 al 8 de marzo. En aquella ocasión, el Papa también apuntó a la posibilidad de viajar a Eslovaquia, aprovechando la cercanía del país con Hungría. En ese sentido, la visita apostólica iniciará tras la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, que se llevará a cabo el 12 de septiembre en Budapest. Después de esto, el obispo de Roma recorrerá en Eslovaquia las ciudades de Bratislava, Prešov, Košice y Šaštín. Es preciso mencionar que, según informó la sala de prensa del Vaticano por medio de un breve comunicado, el programa del viaje en cuestión se publicará a su tiempo. En otros ámbitos, el cardenal Angelo Becciu, ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, será juzgado en el Vaticano por corrupción y malversación de fondos en un inmueble en Londres.
El cardenal Angelo Becciu, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y ex sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, será juzgado en la Santa Sede por los delitos de malversación y abuso de oficio, así como de complicidad y soborno en el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en un inmueble de lujo en Londres. La primera vista del juicio tendrá lugar el próximo 27 de julio, según el decreto del presidente del Tribunal Vaticano, tras recibir la solicitud de citación judicial presentada hace unos días por la oficina del promotor de justicia. Además del purpurado, serán juzgadas otras 9 personas acusadas por delitos de malversación, estafa, abuso de oficio, apropiación indebida, autoblanqueo, entre otros. En esa línea, a través de un comunicado, la Sala de Prensa del Vaticano señaló que han surgido elementos en contra del cardenal Angelo Becciu, contra el que se está procediendo tal y como establece la ley. Además, el texto indica que la investigación, realizada desde julio de 2019 tras una denuncia del Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano, y de la Oficina del Revisor General, se impulsó mediante la colaboración de los organismos de control del Vaticano y del Estado italiano, así como de las fiscalías de Milán y de otras localidades italianas. Cabe destacar que el cardenal Becciu renunció el 24 de septiembre de 2020 a su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos al cardenalato después de que trascendiera su implicación en el caso de corrupción en la inversión financiera en un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres, así como el desvío de importantes sumas de dinero procedentes del Fondo de Caridad del Santo Padre, el Óbolo de San Pedro, para negocios emprendidos por sus hermanos. Oremos por la santidad de los cardenales, especialmente por los que tienen altos cargos en el Vaticano. En otras informaciones, los obispos de Hidalgo, en México, pidieron al gobernador del estado vetar la despenalización del aborto aprobada recientemente por el Congreso estatal. A través de un comunicado, los obispos de la provincia eclesiástica de Hidalgo en México pidieron al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, que ejerza su derecho al veto sobre la despenalización del aborto libre hasta las 12 semanas de gestación, recientemente aprobada por el Congreso estatal. Y es que el pasado 30 de junio, con una abstención y 16 votos a favor del partido Morena, organización política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los diputados del estado de Hidalgo consiguieron despenalizar el aborto en medio de las diversas denuncias de irregularidades en el debido proceso. En ese sentido, de ser firmada por el gobernador de Hidalgo, la ley convertirá a ese estado mexicano en la tercera entidad federativa del país en permitir esta práctica de forma libre hasta las 12 semanas de embarazo, después de Ciudad de México y Oaxaca. Ante esto, los obispos de la provincia eclesiástica resaltaron que no hace falta recordar que para ellos la vida es un regalo de Dios y que todos los católicos, al igual que las personas de bien, tienen un deber moral en la defensa de la vida humana de los inocentes, desde el momento de su concepción hasta su fin natural. Por ello, señalaron que ante la magnitud de esta situación derivada de la votación en el Congreso, suplican de la manera más respetuosa al señor gobernador del estado que medite concienzuda y profundamente sobre las implicaciones que esta decisión legislativa podría generar en el pueblo de Hidalgo. Seguimos con noticias desde México, donde una imagen de la Pachamama o diosa Madre Tierra fue usada como custodia de la Eucaristía en una parroquia en México.
La polémica imagen de la Pachamama o Madre Tierra, que acompañó diversas actividades durante el Sínodo de la Amazonía de 2019, fue usada como una custodia de la Eucaristía en el interior de la parroquia San Juan Macías en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, México. Y es que en recientes fotos publicadas desde la página de Facebook del sacerdote mexicano, Padre José Luis González Santos Coy, y que fueron posteriormente eliminadas, se ve la custodia con la forma de la Pachamama, una mujer embarazada desnuda, llevando en su vientre el Santísimo Sacramento. Al respecto, al ser contactado por Así Prensa, el padre González Santos Coy señaló que no tiene absolutamente nada que comentar y añadió que el tema ya se habló con su obispo y sus autoridades. Por su parte, la Arquidiócesis de Guadalajara no ha emitido un pronunciamiento sobre este asunto. Sin embargo, en declaraciones a Así Prensa, el padre Juan Pedro Oriol, responsable de la parroquia San Juan Macías, señaló que no sabía ni autorizó el uso de la custodia con la forma de la Pachamama. Además, luego de expresar su disgusto por lo sucedido, precisó que esta imagen no pertenece a la parroquia e indicó que aquí siempre se usa el mismo sagrario y se expone el Santísimo todos los días. Como se recuerda, la Pachamama o Madre Tierra es una deidad de los Andes en América del Sur. Durante el Sínodo de la Amazonía de 2019, fue presentada como si perteneciera a la cosmovisión amazónica, lo cual despertó mucha polémica entre diversas autoridades eclesiásticas que acusaron el uso de las imágenes como idolatría y escándalo. La regla y práctica de los padres de la Iglesia, los obispos de los primeros siglos de la cristiandad, es que cualquier objeto o término del mundo pagano tiene que ser resignificado antes de poder tener un uso cristiano, de manera que la semilla de verdad que puede tener ese objeto o esa idea pueda resaltarse tanto que se elimina cualquier riesgo de confusión o ambigüedad para con los fieles. Es lo que no se ha hecho con este término y con los objetos que la representan, Pachamama, de modo que lamentablemente el mal ejemplo habiendo salido de la Santa Sede, podemos esperar que también se lleve a la práctica en diferentes partes de la Iglesia, lo que nunca debe ser aceptable. En otras informaciones, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, instó a la unidad con la Iglesia Universal durante su visita a Alemania. En un reciente viaje a Alemania, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, resaltó la importancia de la unidad con la Iglesia Universal. Así lo indicó el prelado en una misa en la Basílica de San Juan Bautista en Berlín, en la que además reflexionó sobre el concepto de sinodalidad, que en palabras del Papa Francisco es un camino que culmina en escuchar al obispo de Roma, quien está llamado a hablar como pastor y maestro de todos los cristianos. Por otro lado, al dirigirse a destacados líderes de la Iglesia alemana, incluidos el cardenal Reinhard Marx y el cardenal Rainer Maria Wolke, el purpurado recordó a los santos Pedro y Pablo que, a pesar de tener ciertos debates animados, siempre estuvieron abiertos a que estas diferencias notables pudieran construir una unidad aún más profunda dentro de la Iglesia primitiva. En esa línea, el cardenal italiano de 66 años subrayó que es importante volver a esa concordancia, que no depende de aceptar visiones y orientaciones compartidas, como es común en la política, sino del arraigo teológico espiritual en Dios. Cabe señalar que según CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, el viaje realizado por el secretario de Estado del Vaticano a Alemania ha marcado el centenario de las relaciones diplomáticas entre dicho país europeo y la Santa Sede. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el arzobispo de Lima en Perú considera amoral el retrasar la proclamación como presidente de candidato marxista-leninista. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. En otros ámbitos, el arzobispo de Lima en Perú consideró amoral el retrasar la proclamación presidencial del candidato marxista-leninista Pedro Castillo. Veamos.
Hace poco, el arzobispo de Lima, en Perú, Monseñor Carlos Castillo, dijo que es amoral que todavía no se haya proclamado presidente electo al candidato Pedro Castillo, del Partido Comunista Perú Libre. Como se recuerda, a mediados de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio a conocer los resultados de la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Al 100% de actas procesadas y contabilizadas, el candidato Castillo consiguió el 50.125% de los votos, mientras que su contendiente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 49.875%. No obstante, Pedro Castillo no ha sido proclamado presidente electo del Perú debido a que el Jurado Nacional de Elecciones todavía tiene que resolver las impugnaciones de actas y apelaciones presentadas por ambos partidos en medio de las acusaciones de fraude lanzadas por Fuerza Popular. En este contexto, en una entrevista con el diario argentino La Nación, Monseñor Castillo manifestó que, de acuerdo al conteo, está claro que el candidato Castillo ya ganó, por lo que se espera la proclamación de la entidad encargada de los comicios, pero señaló que por razones de tipo subjetivo, algunos están retrasándola. Al respecto, el prelado indicó que la situación que vive el Perú es muy parecida a lo que quisieron hacer en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump no admitió la victoria del demócrata Joe Biden. Por otro lado, subrayó que para él, Pedro Castillo es un sindicalista que ha mostrado capacidad de unir gente para conseguir cosas, pero que desde el punto de vista ideológico no está seguro de la concepción que el candidato tiene sobre el comunismo o el socialismo. Finalmente, argumentó que en el país hay una desesperación y está azuzada por sectores que quieren que la gente mantenga el mito o la idea de un comunismo que no existe, o por lo menos no de la forma que se agita. Un obispo siempre tiene mucho que decir del tesoro insondable de la fe y la moral católica, y a eso debe vincularse en su palabra pública. En esta ocasión, Monseñor Castillo se manifestó sobre una serie de temas de economía y política para los que no tiene formación profesional específica, y por supuesto que es absolutamente inconveniente en su rol como obispo, donde debe ser un centro de claridad y doctrina católica y no contribuir con sus opiniones personales a una situación de confusión y polarización bastante grave ya en el Perú. Y ahora nos vamos hasta Argentina para conectarnos con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos informará sobre la campaña que presentó el Servicio de Acompañamiento a la Embarazada en Dificultad, Grávida. Te escuchamos, Matías. Gracias, compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Para comenzar con la información, Grávida es un servicio eclesial de acompañamiento a la embarazada con dificultad. La misma presentó la campaña solidaria de invierno bajo el lema "La amistad abriga la vida". Desde Grávida queremos invitarte a la campaña solidaria "La amistad abriga la vida" para llegar a los bebés que más lo necesitan este invierno. La idea es que con tus amigos puedas armar un ajuar con todo lo necesario para la llegada del bebé: mamadera, chupete, ropita, elementos de higiene, y que lo puedan poner en una caja o un bolsito lindo con una dedicatoria para los papás o un mensajito, un dibujito, y completando el formulario en la web se contactan para hacer llegarlo a cada localidad del país donde estamos presentes. Desde ya, muchas gracias, súmense y anímense a cuidar y abrigar cada vida desde el primer instante. En otro orden de noticias, el Obispado de Chascomús donó un inmueble al jardín maternal ubicado en la localidad de General Belgrano. El obispo de Chascomús, Monseñor Carlos Humberto Malfa, estuvo presente en la ciudad de General Belgrano, donde hizo entrega de la donación del terreno y edificación en los que funciona
el Jardín Maternal Municipal Emanuel. El prelado expresó su alegría por la reinauguración del Jardín Maternal, que en estos tiempos es un signo de esperanza. Asimismo, destacó que en el centro están los niños y niñas que tienen derecho a una educación integral. Por último, Monseñor Malfa resaltó la maravillosa vocación docente y al entregarles un ícono de Nuestra Señora de la Ternura, manifestó que como María cuidó de Jesús, cuidará de todos ustedes. Para finalizar con la información, la localidad cordobesa de Zampacho celebró a Nuestra Señora de la Consolata. En este santuario diocesano, en Zampacho, provincia de Córdoba, hemos reflexionado acerca del lema, Madre del Consuelo, sé nuestra esperanza. Es lo que le hemos pedido a nuestra amada patrona. Consuelo y esperanza en un contexto de pandemia donde muchos corazones rotos, heridos, lastimados, donde muchos hermanos han hecho un duelo especial en un contexto especial. ¿Qué hemos recibido de la Madre? Precisamente la fortaleza en nuestra fe. La Madre del Consuelo viene a caminar y camina al lado de su pueblo. Ella quiere ser la fortaleza y el consuelo para sus hijos. Que todos reciban desde este lugar la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Compañeros y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías, por la información. Por otro lado, a continuación conozcamos las actividades que se realizarán en Argentina con motivo de la celebración de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Por medio de la página web oficial de Fray Mamerto Esquiú, se dieron a conocer las distintas actividades que se realizarán entre el 3 y 5 de septiembre en Catamarca, Argentina, para celebrar la beatificación de este querido franciscano, conocido por ser el orador de la Constitución argentina. En ese contexto, durante el viernes 3 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora local, la Comisión Central Organizadora recibirá al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y representante del Papa Francisco para la ceremonia. Una hora más tarde se celebrará la misa en la Catedral de Nuestra Señora del Valle. Luego, a las 9 de la noche de ese mismo día, se tendrá una vigilia de oración con momentos culturales para concluir a la medianoche con el toque de campanas. Al día siguiente, sábado 4 de septiembre, fecha de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, a las 8:30 de la mañana, comenzará la animación que preparará el espíritu festivo para la ceremonia de beatificación que se realizará a las 10 de la mañana. Finalmente, el domingo 5 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, se celebrará la misa de acción de gracias por la beatificación de Fray Mamerto. La transmisión finalizará al mediodía. Cabe mencionar que durante este tiempo denominado como Año de Fray Mamerto Esquiú, el comité organizador de la beatificación, en conjunto con la diócesis de Catamarca y la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen de Río de la Plata, Orden de los Frailes Menores, ha venido organizando distintas actividades para sensibilizar a la comunidad y que se animen a participar donando para la realización de los actos centrales. Y antes de terminar el programa les contamos que la cantautora católica colombiana Adri Duque lanzó recientemente su nuevo sencillo titulado Siempre Serás, un canto de gratitud hacia su esposo con quien lleva 23 años casada y que busca transmitir a los jóvenes que sí es posible construir un hogar estable con el amor de Dios. Veamos un poco de este tema. Nunca pone condiciones, él reconoce mis dones, mi compañero de batalla, mi apoyo más grande, me acompañas, me ha regalado grandes alas para que cumpla mis sueños, me ha regalado un hogar al que puedo regresar.
Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.